Familia, bienvenida a Comunidad Podcast. Los dejamos sin un episodio esta semana. Pastora, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Suri? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los que nos están viendo? Sí, nos perdimos una semana, pero pues bueno, fue el aniversario, entonces era necesario, Una justo. semana bastante complicada, pesada de mucho trabajo, pero gracias a Dios hoy estamos aquí para reanudar este rollo, ¿no? Así es, ya estamos de vuelta aquí. Ya era para que nos extrañaran también. No es para que se espanten, ya volvimos, solo que como dice el dicho, andábamos de parranda, ¿verdad? Andamos de Estábamos echando parranda. fiesta, la casa por la ventana. Muy bien, pues vamos a iniciar con el episodio número 4 del podcast del día de hoy, Ok, Pastora. ¿Cómo ves? súper bien, ¿Sí? vamos a empezar. Relacionado o titulado el día de hoy, ¿qué onda con la paternidad? Ese es un súper tema. Amén. Es un tema bastante complicado que como Corrientes de Gracia hemos venido trabajando. Creo que Dios ha puesto este mensaje en nuestro corazón porque tanto a ustedes como a nuestros pastores es un tema que les ha llegado principalmente o de una manera muy fuerte, ¿no? Y que de esa misma manera pues también deseamos compartir con Corrientes de Gracia y con las personas que nos escuchen un concepto claro de paternidad y sobre todo pues entendible para las personas que nos están escuchando. ¿Cómo ves? Sí, claro, yo creo que es un concepto nuevo, ¿no? Porque es algo que no hemos trabajado o no hemos hablado dentro de Corrientes de Gracia, es algo nuevo, pero sin duda creo que entender la paternidad de Dios nos abre muchas puertas para muchas cosas. Y bueno, pues vamos explorándolo poquito a poquito, y hablando un poco del tema. Bien, pues vamos a continuar con el tema de la paternidad o hablar de qué onda con la paternidad, porque la neta es un tema bastante interesante. Yo creo que hablar de paternidad o entender la paternidad de Dios tiene mucho que ver con nuestra vida y es importante para Dios, ¿sabes? Yo regularmente, mira, cuando empezamos a hablar de temas de paternidad, yo sí me preguntaba, bueno, yo entiendo a Dios como padre, etcétera, pero ¿realmente le conocemos como padre o solo lo decimos porque lo decimos, ¿no? A veces nos preguntamos, yo creo que realmente debemos de preguntarnos qué onda con la paternidad de Dios o por qué es importante, ¿sabes? Algo que me venía a la mente a mí es que en el Instituto Bíblico yo tuve una materia que se llamaba Carácter Paternal de Dios. Mm. Y yo decía, bueno, pues sí lo conocemos como padre, estuve un semestre completo esa materia, etcétera, pero cuando de verdad comprendí la maravillosa grandeza de la paternidad de Dios, como que cambian muchas cosas, ¿no crees? Sí, yo creo que también, fíjate, algo que el pastor, como saben, la mayoría, el pastor Sergio estuvo con nosotros. Entonces, una de las cosas que él dijo que a mí me impresionó mucho es que el 51% de los hogares en México no hay papá y el 49% sí lo tiene. Entonces él decía, bueno, pues qué padre, ¿no? O sea, el 51% no tiene, pero un 49% digamos que iba parejo el asunto. Pero entonces él decía, de ese 49%, ¿cuántos sí tienen papá, pero son alcohólicos, drogadictos, papás ausentes que están todo el día en el trabajo, solamente llegan a dormir o que no hay un tiempo de calidad? Entonces te quedas pensando y dices, no inventes, o sea, de ese porcentaje, ¿cuántos realmente crecimos en un hogar funcional? O vamos a decirlo así, ni siquiera funcional, sino con papá o con un papá funcional, ¿no? Claro. Entonces de repente llegar a la iglesia y que te digan, es que Dios es tu papá, yo creo que sí lo relacionamos directamente como nos fue en la feria, ¿no? Y entonces dices, bueno, mi papá, pues a lo mejor ni siquiera tengo papá, no sé de qué se trata ese asunto, y el empezarte a relacionar con Dios como tu papá, yo creo que en su mayoría nos cuesta trabajo. Creo que, como tú dices, y bien lo dices, súper cierto, el decir, ay, pues la paternidad, pues sí, Dios es mi papá, ¿no? Qué padre. Pero ya entender a profundidad cómo es un papá, qué es lo que hace un papá, cómo te relacionas tú con Dios como papá, ahí es donde empiezan a haber dudas, preguntas, y entonces yo creo que empieza a salir como la parte de lo que te decía, cómo me fue en la feria, y entonces decir, empezar a relacionar a Dios como papá directamente con cómo es tu papá terrenal. Claro. De hecho, algo que me llamaba mucho la atención acerca de la paternidad y algo que mencionas bien cierto es que todos hablamos de cómo nos fue, o cómo nos ha ido, o cómo nos está yendo con nuestro papá, ¿no? Y tomando en cuenta
la mayoría lo sabe de pertenecientes a la iglesia y los que no, hace unas semanas estuvimos en un congreso en Querétaro donde nos decían lo siguiente, que todos, absolutamente todos hemos dicho que Dios es nuestro papá, ¿no? En algún momento de nuestra vida. Sin embargo, el problema aquí es cuando le ponemos a Dios el rostro de nuestro Padre terrenal. Ahí es donde comienzan las situaciones complicadas, porque sí aceptamos la paternidad de Dios, pero al mismo tiempo a veces creemos que Dios, no quiero decirlo de una mala manera, pero a veces creemos que Dios va a reaccionar o va a tomar el mismo papel que un papá terrenal puede tomar, ¿no? Sí, no, creo que eso está cañón porque, digo, a los que les fue bien, pues qué padre, ¿no? Que Dios sea tu papá, dices, pues, que a todo dar. Pero a los que no les fue bien, dices, no inventes, volver a repetir la misma Claro, historia, sí. no está padre. O sea, si Dios me va a abandonar, si Dios me va a rechazar, si Dios como papá se va a alejar de mí, si tengo que, no sé, portarme bien todo el tiempo. Eso pasa mucho, fíjate, el pensar, me tengo que portar bien para que Dios me ame. Y entonces empezamos a tener actitudes que a lo mejor teníamos con nuestro papá para que nos acepte, para que nos vaya bien en la vida y no inventes cuando te das cuenta de eso, que tú mismo empiezas a condicionar la relación, te das cuenta que no te puedes acercar con él. O nos podemos acercar como muchas maneras, ¿no? O sea, Dios es mi salvador porque me sacó de donde yo estaba, Dios es mi maestro porque he aprendido de su vida, he aprendido de la palabra, Dios es mi médico, ¿no? Porque a lo mejor lo conocí cuando estaba pasando por alguna enfermedad y él me sanó, pero creo que el decir Dios es mi papá es otro nivel, ¿no? Y a veces hay una canción bien famosa que dice Abba Padre y la cantamos, ¿no? Abba Padre, Papito y todo, pero el realmente sentirlo y tener la convicción, tan solo el acercarte y decirle Papito, para muchos pareciera una falta de respeto, porque es algo que no conocemos, es un concepto bien extraño. Sí, y mira, la neta es, vamos a ser honestos, yo creo que estamos viviendo un tiempo donde la figura paterna está totalmente perdida, ¿no? A lo mejor no vamos a ponernos en discusión de si la paterna o la materna, pero es evidente que la figura paterna está muy transversada, ¿no? ¿Por qué? Porque es una figura ausente, porque es una figura que se puede relacionar con violencia, con malos recuerdos, como tú lo mencionas, etcétera. Y cuando ponemos esa figura que está perdida en el mundo, donde puede haber hasta matriarcado, etcétera, o sea, ese tipo de situaciones, pues sí se pierde la mira terrenal. Y un punto bien importante que mencionas es que cuando yo me quiero acercar a Dios, me acerco a veces hasta por miedo. Y algo que nos decía el pastor Sergio Naya es que ese mismo miedo origina la religiosidad. ¿Por qué? Porque entonces yo empiezo a tener comportamientos no por amor, no por honra, sino por miedo, porque por miedo a que como tuve un papá que todo el tiempo me castigaba, que todo el tiempo incluso me ponía barreras, ¿no? Como de, me alejo de ti si no sacas buenas notas, me alejo de ti si no te estás portando bien, etcétera. Ese tipo de situaciones yo creo que nos llevan al miedo, ¿no? Al de, chin, mi papá ya va a llegar y no hice tal cosa y empiezo a tener miedo, etcétera. Y a veces pensamos que es lo mismo con Dios, ¿no? Porque Dios está ahí puesto y dispuesto para nosotros, como lo dice su palabra, pero hay veces que ya la religiosidad, sin darnos cuenta, nos dominó. ¿Por qué? Porque es el miedo a lo que Dios me diga. Y cuando hacemos las cosas por miedo, hay veces que las hacemos mecánicamente, así como robots, etcétera, pero ya no es lindo ni siquiera disfrutar de la presencia de Dios. Porque ya no oras por disfrutar su presencia, sino oras porque tienes que orar y si no Sí. oro me va a ir mal. Y si no leo mi Biblia me va a ir mal. Y si no voy a la iglesia me va a ir mal, etcétera. O sea, no digo que nos tiene que dar igual, porque no es así, pero es muy diferente hacer las cosas por amor a mi padre, como yo leía hace un rato, cuando tú amas a tu padre, disfrutas de su presencia, disfrutas de su tiempo, disfrutas de pasar un tiempo de alegría, diversión con él, etcétera. Incluso aceptas la corrección, pero cuando está ese miedo como que todo se vuelve decide, ay no, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a hacer ahora? Entonces creo que ese miedo a nuestro padre también nos da origen a la religiosidad. Sí, porque no haces las cosas con amor.
O sea, te acercas a la iglesia porque no me va a partir un rayo, ¿no? O, híjole, no, tengo que alabar a Dios o tengo que hacer mi devocional o cualquier cosa que tenga que ver con acercarte o la parte espiritual para que no me vaya a ir mal en la vida, para que Dios no me castigue, para que no me vaya al infierno, no por amor ni por convicción. Ahorita que estabas diciendo hace ratito, voy a contar algo que me pasaba mucho. Cuando mis papás se separaron, te estoy hablando que, bueno, yo estaba muy chiquita, entonces pasaron como 5 o 6 años y yo me acostumbré a estar en mi casa solamente con mi mamá, o sea, no veía como la figura paterna, a pesar de que la tuve, pues me desacostumbré a esta parte. Entonces me acuerdo mucho que cuando yo iba a la casa de mis amigas, yo me la pasaba muy bien cuando estaba solamente mis amigas y su mamá, ¿no? Llegaba el papá y yo me incomodaba mucho. No sé por qué, o sea, digo, a la fecha lo puedo entender, ¿no? Porque yo no estaba acostumbrada a una parte masculina en mi casa, y menos la figura paterna. Entonces llegaba el papá y yo así de, uy, qué incómodo, ¿no? O sea, ¿por qué tuvo que llegar el señor? Y entonces, bueno, ya me voy, ¿no? Y le puedes hablar a mi mamá que venga por mí, ya me tengo que ir. Porque tan solo el pensar en esta parte de el papá, la mamá y los hijos, era una parte, uno, que me dolía, que yo no tenía esa parte, y dos, para mí era incómoda esa figura paterna. Por supuesto que más adelante, cuando conozco de Dios y me quiero acercar, pues fue incómodo y lo descubrí tiempo después, porque yo no estaba acostumbrada a esa parte paterna y no lo entendí hasta después. Entonces, fíjate cómo es bien curioso y sí perjudica lo que tú vives con tu padre terrenal, sí te va a perjudicar tarde o temprano con tu padre espiritual o con papá Dios, ¿no? Entonces creo que sí es importante aprender a, o sea, como echar un vistazo, ¿cómo estás tú en esa parte? ¿Qué onda tú con tu paternidad terrenal? ¿No? A lo mejor tu papá sí estuvo presente, pero y te la pasaste a todo dar, no te digo, esa es como la parte más fácil, pero a lo mejor tuviste un papá ausente, tuviste un papá alcohólico, tuviste un papá que a lo mejor no te hacía mucho caso o que sí vivía con ustedes, ¿no? Pero no era funcional, etcétera. Y entonces de ahí creo que pueden partir muchas cosas y puedes entender muchas cosas ya en el ámbito espiritual. Yo te puedo decir que para mí el decirle papá a Dios me costó mucho trabajo. O sea, yo decía, "Ah, ¿cómo?" Claro. Sí, mira, algo que también entendíamos en este congreso, no sé si a ti te pasó, es que hay veces que hasta te cuesta recibir esa paternidad de Dios, ¿no? Mucho se habla de que eh, tú cómo lo ves, pero también te cuesta muchas veces recibir su paternidad de Él, ¿no? ¿A qué me refiero? A que muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, y creo que esto tú me lo enseñaste, por ahí del 2017 más o menos, tú me dijiste algo muy chido que desde ahí en adelante lo puse en práctica y fue aprende a recibir, porque yo Mm, era así mucho de no, no, gracias, no, así estoy bien, etcétera. Y aprende a recibir de las personas que te quieren y te aman, es un rollo bien grande, ¿no? Porque muchas veces estamos acostumbrados a decir no, gracias, y ni siquiera es porque no queramos, sino porque estamos acostumbrados a decir no, gracias, y no está mal, ¿no? Pero también es importante aprender a recibir. Y cuando aprendemos a recibir también de parte de Dios se nos va mucha culpa, mucha tristeza, mucho miedo. ¿A qué voy, no? Por ejemplo, a lo mejor ahorita nada más lo vamos a tocar así sobre la mesa, el tema de la honra a los padres, etcétera, no es el tema, pero hay veces que Dios te quiere brindar su amor y su paternidad y muchas veces nos cuesta porque estamos llenos de rencor o de odio, ¿no? Estamos llenos de tantas cosas en nuestro corazón hacia una figura paterna terrenal que nos cuesta mucho trabajo recibir la paternidad de Dios. ujú. Y Dios te dice, a ver, chavo, entiende, ¿no? O sea, que mi paternidad es muy diferente a la paternidad que puedas encontrar, incluso en la figura paterna que tú tuviste, ¿no? No es, como yo digo, no es justificación, pero se entiende, o sea, a lo mejor no son padres que no pudieron tener una manera de ser amados y no encontraron la manera de serlo y no se les justifica, pero tal vez va a llegar un momento donde se les comprenda o se les entienda. Pero algo importante que es necesario hablar en este tema de qué onda con la paternidad es el hecho de aprender a recibir de Dios. Porque el hecho de que sea Dios no quiere decir que Él no te ame y que no te quiera dar algo que tú no tienes. Y aprender a recibir se siente bien bonito. ¿Por qué? Porque aprendo a recibir que Él me ama, aprendo a recibir
que él ha puesto cosas únicas y especiales en mí que nadie más tiene, ¿no? ¿A qué me refiero con aprender a recibir? Por ejemplo, Gálatas 4:7 dice que, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y cuando yo leo esta parte, yo me imagino a que el ser heredero juntamente con Cristo Jesús no me está diciendo nada más eres heredero de mi amor, sino que también te está poniendo un reino delante de ti, te dice tú eres coheredero de todo esto, porque eres mi hijo. Pero entonces nos ponemos ahí veces en nuestro papel de, no, ¿cómo crees Dios, no? O sea, ¿cómo voy a recibir Sí, yo que soy bien mal hijo, ¿no? sí. Entonces, aprender a recibir esa paternidad también nos abre puertas o nos abre los cielos hacia que también podamos ser bendecidos de otra manera. Es que hay algo bien importante, fíjate. Creo que muchas veces no sabemos ser hijos, porque obviamente Dios sabe ser padre y un padre, señor padre, o sea, no cualquiera, ¿no? Sino un padre como debe de ser. Sí, El detalle es que muchas veces no sabemos ser hijos y no por eso no podemos recibir porque no estamos acostumbrados a esa parte, a decir te quiero dar amor, te ofrezco esto, te doy el otro, mi amor es incondicional, aquí estoy en las buenas, en las malas, soy el que te abraza, soy el que te consuela. Y entonces empiezas a ver todo eso, pero no te sientes como, dices, bueno, ¿y ahora qué no? ¿Qué sigue? ¿Cómo lo recibo? ¿Cómo se come esto? ¿De qué se trata? Y entonces, por eso es importante el aprender, como tú dices, aprender a recibir y de qué manera lo voy a hacer. Porque no es tan fácil. Por eso, aparentemente, la paternidad no es como cualquier cosa, pero tiene su chiste. O sea, a la hora de decir, bueno, tú por qué, si te preguntaran, ¿no? Por ejemplo, ¿tú por qué consideras que Dios es tu papá? Entonces dices, bueno, porque así debe de ser, ¿no? Y no, la verdad es que creo que tenemos que examinar un poquito más abajo por qué considero a Dios mi papá. Y si no, ¿por qué no lo considero así? ¿O por qué no me siento digno de recibir todo eso como hijo? ¿No? Sino a lo mejor lo sentimos lejano. En alguna ocasión escuché una frase que decía que un hijo es la única persona que se atreve a pedir a las 3 de la mañana leche. Y que decía, esa misma confianza que tenemos como cuando somos niños pequeños, esa misma confianza la debemos de tener con Dios. No nos da pena pedirle cosas a las 3 de la mañana y levantarnos a orar a las 3 de la mañana y pedirle lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque es nuestro papá. Y la pena no existe, la vergüenza no existe. Creo que es una de las de los vínculos más cercanos que hay, el padre y el hijo. claro. Mira, ya para ir cerrando esta parte de la paternidad como persona, porque el segundo punto está bien interesante también. Vamos a llamarlo de esta manera. Al ponerle a Dios la cara de mi Padre terrenal, se activan barreras. Punto y aparte, ¿no? Con eso terminamos este punto. Porque activo barreras de miedo, activo barreras de religiosidad, activo barreras de no aprender a recibir. O sea, se activan muchas barreras que desafortunadamente son consecuencia de algunas vivencias que pudimos haber tenido con un padre terrenal, etcétera. Entonces, ¿a qué queremos llegar con qué onda con la paternidad? Que aprendamos a disfrutar la paternidad de Dios sin ponerle la cara de mi Padre terrenal. ¿Por qué? Porque algunos pudieron haber tenido fallas, como bien hizo otros no, gracias a Dios. Sí. Pero si las hubo, pues va a haber a veces esa misma situación de, pues, ¿cómo no? Ahora, pasando al siguiente punto, y es algo que ya no involucra solamente la paternidad, sino que involucra a la familia, y es lo siguiente. La iglesia es la segunda oportunidad que Dios nos da para restaurar nuestros conceptos de familia. Qué interesante o qué importante es esto. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos de familias complicadas o de familias donde hay problemas, etcétera. Pero imagínate esta parte, ¿no? Que es mi segunda oportunidad de ver que Dios nos da para cambiar mi concepto de familia. O sea, que una familia no es un lugar donde yo no pueda estar cómodo, que una familia no es donde yo siempre esté peleando, que una familia no es donde yo siempre esté triste, donde yo siempre esté llorando, no, sino que el lugar que Dios nos ha dado como congregación también es una familia y puedo restaurar el concepto que tal vez ya traigo lastimado, ¿no? Ujú. Creo que en la entrevista que hacíamos ahora en el video que se hizo de los 7 años, de los 6 años de Corrientes de Gracia, eh,
yo me ponía a pensar, había una pregunta que decía, describe en 3 palabras qué es Corrientes de Gracia para ti. Y creo que para mí una de, entre muchas cosas que es la iglesia, creo que es un refugio y una reestructuración de lo que a lo mejor viví en tiempos pasados y que ahora puedo volver a reeducar esa parte, ¿no? A lo mejor tengo yo un concepto de familia. Al final nuestra familia es nuestro primer círculo, en donde nos desarrollamos, en donde aprendemos, en donde nos formamos y nos van educando, ¿no? Y de repente salir de eso y darte cuenta que no es lo único que existe, creo que te amplía mucho el panorama de decir, ok, yo vivía en una familia así y así, pero no es la única clase de familia que hay, ¿no? O sea, a lo mejor mi familia fue funcional, pero eso no quiere decir que no haya familias disfuncionales, ¿no? En donde haya problemas, situaciones, circunstancias. Y lo mismo, a lo mejor tu familia fue disfuncional, pero no quiere decir que no existan las familias funcionales. Y a veces pensamos que lo que vivimos solamente es lo que es. Creo que cuando llegamos a la iglesia nos podemos dar cuenta que efectivamente puede haber otro tipo de familia, otro tipo de papá, un papá que no te va a fallar, un papá que no te va a cambiar, un papá que va a estar contigo, como te decía hace ratito, en las buenas, en las malas, que no cambia. Y entonces creo que es un buen punto para empezar a reestructurar. ¿Qué onda? ¿Qué onda con esto que yo aprendí? No es lo único. Y entonces volver a reeducar esa parte de cuál es el diseño original que Dios tiene para la familia y específicamente la relación de un papá con un hijo. Entonces, lo que decías al principio, o no sé si fue al final del punto, creo que para empezar a entender con esta onda de la paternidad, creo que tenemos que empezar a entender qué onda con mi papá terrenal. Y mientras no entienda cómo es la relación de mi papá terrenal y mía, pues no puedo seguir avanzando en la paternidad de Dios. Sino tengo que empezar a ver qué onda con esto que está pasando, qué tengo yo de mi formación para de qué manera lo voy a poder reestructurar y voy a entender de qué manera puedo acercarme a Dios, no de la manera que yo ya conocía, sino de la manera correcta que Dios quiere para la relación entre Él y nosotros. Sí, claro, mira, es bien importante eso que hablas porque no nos vamos a meter tanto en esto, pero ¿cómo puedo a ver a Dios como mi padre cuando mi padre fue un violentador, ¿no? ¿Cómo puedo ver a Dios como mi padre si fue la primera persona que nunca confió en mí, etcétera? O sea, y no hablo personalmente, sino hablo generalmente porque puede haber ese pensamiento en muchas personas y si digo, wow, como lo dices, ¿no? Si es lo único que yo he visto y hay veces que yo llego a la iglesia, voy a pensar que todo es así, porque voy a decir, bueno, ¿cómo me van a decir que la familia es reestructurada o que la iglesia es mi segundo punto de concepto de familia cuando he vivido situaciones que nada que ver? O sea, Sí, sí, sí. X, nada cuadra con lo que me están diciendo, hasta nos van a tachar de locos, ¿no? Pero aquí vamos con esto, ¿por qué sería que una con la paternidad este título? Porque creemos que Dios nos está dando la oportunidad para los que son padres o cabezas de familia específicamente de poder cambiar esas partes, ¿no? Porque inclusive, lo hablábamos la otra vez más personalmente, yo creo que los mismos padres tienen muchas cosas que sanar. Y el hecho de que no sanen esas cosas generan cadenas y cadenas y cadenas y cadenas, y más cadenas que a veces son imposibles de romper, o cuando ya llega alguien que las quiere romper, por más de que trata de cambiar esas situaciones, llega un punto donde vuelve a generarse un ciclo que no puede ser interminable porque no ha sido expuesto a los pies de Cristo, ¿no? Claro, sí, sí, Entonces, sí. la paternidad es un punto bien importante. Una, saber que es una paternidad de Dios, no es mi padre terrenal, pero también que como padres terrenales, Dios nos da esa oportunidad. Yo digo, Dios nos da, no, ya ni papá soy, pero yo creo Pero lo que, vas a hacer. yo creo que para los papás como tal, Dios les brinda esa oportunidad de decir, trae a cuentas todo aquello que tú viviste con tu papá. Sin duda, creo que es importante, digo, yo soy la figura femenina, en este caso soy la mamá, pero sí te puedo decir, creo que puedo entender, o sea, si yo entiendo cómo Dios me ama como papá, puedo entender la manera correcta de amar a mis hijos. Entonces, ahorita hemos hablado más como y en esta parte de hijos, ¿no? Pero también si nosotros aprendemos la paternidad de Dios,
podemos ser mejores papás funcionales para nuestros hijos y para nuestras generaciones, ¿no? Y que a lo mejor lo que a nosotros nos tocó, ya no ser parte de ese 51% de familias que viven sin papá, sino decir, bueno, ok, ya quiero romper con esta parte, quiero aprender a hacer la parte paterna, ¿no? O yo en mi caso entender la paternidad de mi esposo para con mis hijos y entonces poder ser funcionales y ser parte de ese 49% de hogares en donde hay un papá y no solamente el papá de adorno, sino un papá funcional que realmente cumpla las características, ¿no? Entonces, creo que ese es otro cuento que yo creo que nos vamos a aventar en otro podcast porque la paternidad es un tema bien largo, pero creo que si nos ponemos en la parte paterna, hablando terrenalmente, creo que hay muchas cosas que como papás, si no entendemos la paternidad de Dios, tampoco lo vamos a poder dar a nuestros hijos. Entonces creo que es importante aprender a ser hijos para después aprender a ser papás, ¿no? Creo que es como un círculo vicioso en donde tenemos que conocer y empezar a romper esas estructuras. Sí, sí, ya mira, ya para empezar a terminar el capítulo o el episodio del día de hoy, eh, paternidad, ¿a qué vamos? Que hoy no vamos a hablar de honra, hoy no vamos a hablar del lugar que le pertenece a cada quien, de qué tengo que hacer cuando tengo un papá así, etcétera. A lo mejor van a ser episodios en los que más adelante vamos a hablar, pero globalizando esos puntos, yo creo que Dios también bendice a aquel hijo que aprende a honrar, ¿no? Sí. Que más adelante vamos a hablar de la honra. Es un tema muy chido que vamos a hablar, pero paternidad, en el tema específicamente con Dios, creo que nos abre muchas puertas, ¿no? Nos ayuda a romper también muchas cosas que no, que yo le voy a decir, o sea, no vienen incluidas o no deben de por qué venir incluidas con nosotros, ¿no? Hay muchas veces que la gente dice, es que yo soy así porque mi papá fue así conmigo y yo debo de ser así con mis hijos. Y yo digo, bueno, en parte puede que esté bien en algunas situaciones, pero en parte yo creo que son ciclos que se deben empezar a romper, Así es. porque no son, una, no son de Dios y segunda, no van a ser de edificación para la familia. Como lo decíamos, una buena paternidad también va a tener una buena estructura de familia. Si nosotros tenemos, ay, perdóname, si nosotros tenemos a Cristo como nuestro Padre, como cabeza de Corrientes de Gracia, sabemos que la familia va a tener una buena estructura, que es toda la congregación en general. Es a lo que queremos llegar con el tema del día de hoy, ¿no? Aprender, yo resumiría el episodio del día de hoy, uno, a no poner el rostro de nuestros padres terrenales, porque pudieron haber tenido fallas. Y es un consejo que yo quiero darles a todos los que nos escuchan, aprendamos a entender y no a justificar. No justificamos malas acciones porque sabemos que esas malas acciones pueden haber ocasionado cicatrices, momentos que no nos gustaría repetir, pero entendemos el por qué a veces, ¿no? Exactamente. Y número dos, yo creo que cuando entendemos a Cristo como nuestro Padre, la congregación es un nuevo concepto de familia. No sé cómo tú lo veas. Sí, pues Comunidad Podcast ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que este episodio sea de bendición para sus vidas. Y miren, ya tienen una tarea. Ahí vamos a andar posteando en Instagram, en YouTube. Les vamos a preguntar, que no les vamos a que nos digan, sino que ustedes mismos se pregunten qué onda con mi papá. O sea, ha- hagan la tarea de pues ver cómo está la relación con su papá. Y de todo corazón les damos el consejo de que si es una relación que pueda estar batallando, puedan tener por la guianza del Espíritu Santo la sabiduría de poder hablar esa situación. No es sano que podamos tener relaciones inestables con nuestros padres porque hay que sanar muchas cosas a veces. Y como tarea se les dejamos eso, ¿cómo está su relación con sus papás?
Y si son papás, ¿cómo estoy haciendo mi trabajo como papá? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y no es por juzgar, ¿no? O sea, porque cada quien yo creo que va a entregar cuentas delante del Señor, pero sí es importante hacer una retrospectiva de saber cuál es mi función como papá. Eh, pues ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que sea de bendición este episodio y recuerden que después de esta semana se acabaron las vacaciones para Comunidad Podcast. Nos vemos el próximo lunes, 4 de la tarde. Dios les bendiga. Chao.